Bueno, no sé si daré esa respuesta o no. Lo que sí tengo claro es que tanto la ponencia de la mañana de Leopoldo como esta de Pedro me facilitan las cosas, y aún así no sé si seré capaz de transmitir bien el mensaje de lo que analizamos desde la economía ambiental y sobre todo personas que como yo nos dedicamos a la valoración económica de esas externalidades que también ha definido Pedro. Bueno, antes de empezar me gustaría comentar que esto es un trabajo que se enmarca en el proyecto SUSForest y donde colaboramos todas estas personas y donde han participado muchísimas personas, porque en este trabajo lo que hemos hecho es consultar a población y consultar a resineros. Aquí aparecen los nombres de los resineros que amablemente nos atendieron en su día, y darle aquí en público las gracias pues, a personas que han sido clave en este proceso, como Alejandro, María, Álvaro y un largo etcétera, ayuntamientos, etcétera, que bueno, está aquí en pequeño y que a lo mejor deberían figurar mucho más grande que los nombres de los autores, porque gracias a estas personas pues hemos conseguido hacer lo que a continuación os voy a comentar. Bien, todo esto pues se motiva pues por el proyecto SUSForest, que ya no comento porque todos ya lo conocéis, pero bueno, o sea, este proyecto pues busca analizar aspectos económicos, ecológicos, que han sido presentados esta mañana, y sociales, y quizás lo que yo presento ahora pues sean algunos de estos aspectos económicos y sociales asociados a esta actividad de resinación en Castilla y León. Bien, ¿cuál es el escenario? Pues el escenario pues es básicamente que estamos en una severa crisis económica, y esta crisis pues ha producido un despertar, digamos, entre comillas, un despertar del medio rural, y dentro del medio rural del sector forestal y de las actividades de resinación, pues como ya se ha dicho en el día de ayer numerosas veces, pues provocado o impulsado por estos casi 6 millones de parados que tenemos. En este estudio lo que pretendemos es analizar las preferencias tanto de los resineros como de la población por programas de potenciación de la resina en Castilla y León. Estos programas lo que plantean son medidas que pueden contribuir a reducir estas tradicionales debilidades que lastran la producción de la resina nacional, con el fin de intentar asentarla definitivamente en la economía. Todo lo que voy a presentar constituye un argumento más, uno de los muchos argumentos que venimos escuchando en el día de ayer, en el día de hoy, y que vamos a seguir escuchando pues hasta que finalicen las jornadas, a favor de la producción natural de resinas naturales. Bien, paso directamente y empiezo pues contando lo que hemos hecho. O sea, lo que hemos hecho es analizar preferencias. ¿Y cómo? Pues consultando a los agentes implicados, sociedad y resineros. ¿Resineros cómo? Pues con una muestra de 55 resineros a los cuales interrogamos y les presentamos un cuestionario y empezamos a recoger información sobre sus demandas, porque al fin y al cabo a quien debemos consultar cuando se habla del sector es pues a los agentes más implicados. Los agentes más implicados, uno de ellos son los resineros, también tenemos las industrias, lógicamente, y los ayuntamientos, pero digamos que los resineros llevan ese papel fundamental, poco conocido por la sociedad y menos todavía reconocido, como ellos mismos nos decían. Entonces les preguntábamos pues, diferentes cuestiones, y hoy aquí simplemente resalto algunas prioridades de actuación. Es decir, ¿qué consideran los resineros que se debe hacer para potenciar el sector? Primero, lo que ya se ha venido diciendo, se necesita una estabilidad de precios, se necesita unas garantías
para que la persona que quiera entrar a trabajar en el sector sepa que lo va a poder hacer durante unos años y que digamos que los precios van a ser estables y que no van a hacer una inversión, como ayer muy bien se comentaba en la mesa de debate, es decir, me tengo que hacer autónomo, tengo que dejar 3.000 euros, voy a cobrar ¿cuándo? Pues al menos que exista cierta garantía en los ingresos, que pueden ser menores o mayores, pero sabemos que existe un umbral de precio a partir del cual no se va a resinar. Y la historia lo ha demostrado. En segundo lugar, una de las cuestiones que también ha salido, que es el desarrollo de un plan de contratación en labores forestales para los meses fuera de la campaña. Si actualmente pues se resina una serie de meses, por lo que se pueden establecer, como bien decía ayer Álvaro Picardo, pues a tiempo parcial, pero también podría ser a tiempo completo, una profesionalización. O sea, ¿profesionalización cómo? Como un trabajador en el monte. Es decir, estamos extrayendo resina durante unos meses, pero si además se establecen programas desde las administraciones que garanticen un empleo estable a lo largo del año, esto va a suponer una potenciación sin lugar a dudas del sector, y así lo demandan los resineros. También ayudas para la compra de material y maquinaria, y esto está por orden, o sea, jerarquizado. Esta digamos que son la jerarquización de las opiniones de los resineros. También personal de ayuda para resolver temas y problemáticas fiscales o laborales, claro, el desconocimiento, las complejidades administrativas, etcétera, fiscales, reducciones fiscales, también salió ayer, estamos hablando ¿de qué? De reducciones fiscales en el IVA, ¿en qué? Personal de ayuda para formación y mejor gestión de la resinación. Y en último lugar, pues ellos dicen que, bueno, pues sí, que promover la mecanización de las actividades de resinación es una medida a promover, pero en séptimo lugar. O sea, a día de hoy no lo ven como un aspecto crucial. Muchas veces también vemos el corto plazo, o sea, y esto pues es una cuestión que se debe seguir investigando y que debemos seguir trabajando sobre el tema de la mecanización, el aprendizaje, el perfeccionamiento, explicar si definitivamente se llega a un mayor rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y hasta ahí digamos que recojo, dado el tiempo y el mensaje que quiero transmitir en la parte de resineros. Preguntamos muchas más cosas que están disponibles en un informe técnico como veremos al final. La segunda parte, claro, la segunda parte ¿a quién consultamos? Pues vamos a consultar a la población. ¿Y a la población por qué? Porque es la sociedad. Antes se decía que, claro, esto de la resinación genera una serie de externalidades, y esas externalidades benefician. ¿A quién benefician? A la sociedad en su conjunto, y entonces pues la sociedad actualmente no paga por esos beneficios, pero debemos ser conscientes que esos servicios tienen valor y por lo tanto desde la economía podemos darle un precio utilizando una serie de herramientas, y estas herramientas consisten en la simulación de mercados para bienes que no son comercializados, pues como puede ser la disminución del riesgo de incendios. Eso no se comercializa. Volveré sobre esto. Para que nos hagamos una idea, hicimos encuestas de forma online, encuestas personales. Las encuestas, digamos, online fueron a una muestra de panel de toda Castilla y León, 1000 encuestas en total, representando a población de diferentes hábitats, o sea, población rural, población periurbana, población urbana, intentando recoger una información que refleje lo más fielmente posible a toda la sociedad de Castilla y León. Al mismo tiempo hicimos más de 1200 encuestas personales seleccionadas en función de los municipios en los cuales se habían hecho mediciones físicas en el INIA, Coca, Íscar y Tardelcuende, más sus zonas de influencia, y un poco intentando recoger la información de municipios con tradición resinera, algunos que no se ha perdido nunca, otros que se ha perdido, que se ha vuelto a recuperar, como explicaba ayer el alcalde de Tardelcuende, y además enfrentar estas preferencias, digamos, de población rural con sus cabeceras provinciales, o sea, con sus capitales de provincia, porque muchas veces las preferencias de la gente no es lo mismo que hablemos del medio rural que del medio urbano. Entonces, con todo este mix de información, pues lo que pretendemos es estimar el valor económico total. Claro,
en economía y desde la economía ambiental, cuando se habla del valor económico, nos entramos en la teoría del valor económico total. Es decir, ¿y qué es esto? Es decir, esto es que la valoración que hacemos la sociedad del medio natural, va más allá del uso directo que hacemos de un recurso natural, en este caso del monte. Incluye valores de uso indirecto, de opción y de uso pasivo. Tradicionalmente en economía solo se estudia el valor de uso directo. Sin embargo, se deja fuera multitud de valores que no son comercializados y que por lo tanto tienen un precio cero en la toma de decisiones. Entonces, esto es lo que hablamos de intangibles o de externalidades, es decir, bienes y servicios que no son comercializados en el mercado y, repito, no son considerados en la toma de decisiones públicas. Para que nos hagamos una idea, o sea, y esto a la mañana se hacía referencia a diferentes tipos de valor. Hablamos de valores de uso directo, claro, la resina, lógicamente. Es un uso directo, se extrae directamente. La madera, la leña, los hongos, la recreación, la caza, etc. Pero también de un valor de uso indirecto, como es la protección de acuíferos, la fijación de carbono, y otras funciones ecológicas. Entonces estamos hablando de todos esos servicios ecosistémicos que realmente tienen un valor, pero no se le asocia un precio. Pero además hablamos de valores de opción, valores que se derivan del uso potencial del medio, como puede ser la prevención de riesgo de incendios o el respeto ambiental. Y también de un valor de existencia que está asociado con un uso pasivo, es decir, asociado con la satisfacción en sí misma o el conocimiento de que un determinado recurso existe. Y por ejemplo aquí estamos hablando de biodiversidad. Y claro, aquí intento reflejar con una cita a Castelao que dice que muchos bienes y servicios no se comercializan en el mercado y por lo tanto no tienen precio, aunque sí valor. Entonces Castelao decía, todos dicen que Galicia es muy bonita. Sí, hombre, pero del paisaje no se come. Claro, el paisaje tiene un alto valor, pero como no tiene un precio, pues a ver, ¿cómo lo gestionamos? Esto, el paisaje no deja de ser una externalidad más, un fallo de mercado. La sociedad lo valora y ¿pagaría o no pagaría por la conservación del paisaje? Esa es la pregunta. Porque si paga por la conservación del paisaje, si pagaría una cantidad adicional, lo que nos está diciendo es que cualquier programa de actuación sobre una externalidad, como puede ser en este caso el paisaje, nos llevaría a un incremento del bienestar social. Y por lo tanto tendríamos un argumento para establecer una serie de programas que ayudaran a gestionar este paisaje, justificado porque la sociedad se está beneficiando. Mario, 3 minutos. Muy bien. Suficiente. Entonces, muchas externalidades asociadas a la resinación, como ya hemos visto esta mañana. En este estudio hemos seleccionado 4 de ellas. El riesgo de incendios, no voy a hacer ningún comentario porque ya Pedro ha hablado mucho. La biodiversidad, cuestión que se ha hablado esta mañana, que José Manuel ha contado, y también el empleo y la cohesión territorial, aspecto que ha salido muchísimo en el día de ayer, y un aspecto que ha salido menos, pero que también es muy importante, sobre todo para dar esa estabilidad de precios, que puede ser la diferenciación en precio. La diferenciación en precio que se podría conseguir a través de la certificación de un producto con una serie de trazabilidad. Los montes están certificados, pero la resina en todo ese proceso, cuando llega en la incorporación al producto final, no lo está. Entonces queremos saber si la sociedad pagaría más por este sello de sostenibilidad. Entonces lo que hacemos es presentar una serie de programas que conjugan todos estos elementos y le preguntamos a la sociedad si pagaría, durante cuánto tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y el resultado cuál es? Que efectivamente la sociedad valora positivamente estas externalidades por orden de importancia: el riesgo de incendios, la generación de empleo, considerando un mínimo de un programa que generase 40 empleos, la certificación de productos que incorporan resina natural y finalmente la biodiversidad de flora.
todo esto se traduce, pues al final lo que queremos es la cifra, y las cifras son muy peligrosas. Y yo aquí pongo una que es resultado de la aplicación, que es que la sociedad de Castilla-León se beneficiaría como mínimo por unos 40 euros por hectárea y año de superficie geográfica en municipios con Pinaster. Claro, pongo 40 euros. Aquí yo podría decir 40 millones de euros en términos agregados, 130 euros por hectárea de Pinaster, podría decir 530 euros por hectárea de pinar resinado. Las cifras son engañosas. Lo que quiero transmitir es que la sociedad de Castilla y León experimenta un cambio de bienestar positivo. Y esto es un argumento, y ya acabo, es un argumento para la justificación de la intervención, una justificación de intervención pública. Es decir, es un argumento para irnos a Europa, un argumento más, lógicamente, y para explicar que existen una serie de medidas agroambientales que se pueden aplicar a los sistemas resineros porque generamos beneficios sociales, territoriales, ambientales, etcétera, para implementar en los programas de desarrollo rural, es decir, para ir a Europa y ir con argumentos que contribuyan a la negociación, al fin y al cabo tan relevante, para conseguir los fondos necesarios para potenciar el sector. ¿Y cómo instrumentalizarlo? Bueno, pues según el análisis de preferencias de resineros, esto si se consiguieran los fondos, pues planes de contratación, las medidas complementarias de ayuda al sector, una acción piloto de la mecanización del oficio, una más, a pesar de que a día de hoy, como ya he dicho, no es visto como una opción muy plausible, pero también esto se podría destinar pues a I+D, grandes productores, mejora genética y a un largo puntos suspensivos que refleja otra serie de medidas que a mí se me escapan en este momento. Y bueno, simplemente citar unos documentos de interés. En el proyecto SUSFOREST hemos realizado un pequeño manual de bases para buenas prácticas en la gestión del aprovechamiento resinero, que no sabemos si mañana estará disponible, está en imprenta, y si mañana está disponible llegarán aquí ejemplares para todos los presentes, y si no, pues los pondremos a disposición del CSFOR y nosotros mismos pues para las personas interesadas. De todas formas, también habrá en la página web del proyecto una versión en PDF colgada con acceso gratuito, y después quien esté muy interesado, todos los informes técnicos del proyecto pues se colgarán en la página web de SUSFOREST. Muchas gracias. Sí. Hola, buenos días. Soy ingeniero de montes y estoy trabajando en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca. Y simplemente hacer un pequeño matiz a lo que has comentado de que la sociedad no invierte por estos beneficios indirectos, que la verdad que se está invirtiendo poco, pero sí que se está invirtiendo algo, porque todas las inversiones directas que hace tanto el Estado como la Administración autonómica es precisamente por los beneficios indirectos, sobre todo en los montes públicos y algo en los montes privados también por las ayudas a montes particulares. Ahora con la crisis bastante menos de lo que teníamos, pero sí que está haciendo algo. La verdad es que sí que creo que hay que invertir mucho más por esos beneficios indirectos, pero que algo sí que se está haciendo ahora mismo. Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo. Es decir, cuando se habla de que la sociedad actualmente no gasta, es una generalización. Lógicamente la sociedad gasta porque los fondos salen de nuestros impuestos. O sea, cualquier dinero destinado al sector forestal va a salir de nuestros impuestos, no sale de la nada, y entonces es una generalización pues para entendernos. Lo que importa, digamos, es que actualmente se paga, no somos conscientes de cuánto de lo que nosotros pagamos se destina pues al sector forestal, pero una parte lógicamente se destina, y quizás el mensaje a transmitir es que estaríamos dispuestos a pagar más, que no quiere decir que nos cobren más. Es decir, simplemente estamos diciendo que estos efectos son relevantes y que generan bienestar social y le intentamos poner un precio. Soy Ana Barreira del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente y mi pregunta es, ¿habéis analizado quiénes son realmente los beneficiarios que más directamente, si puedo expresarme así,
se benefician de estos servicios ambientales. Lo pregunto porque también quería preguntar si habéis analizado la posibilidad de establecer un esquema de pago por servicios ambientales, porque normalmente hace algunos años hicimos una pequeña investigación desde el punto de vista jurídico, como eran los contratos de pago por servicios ambientales. Entonces, normalmente los que intervienen son realmente los que pagan son los que se benefician directamente. Por ejemplo, el caso de Aguas de Heredia en Costa Rica, bueno, los paradigmáticos, ¿no? El caso de Evian, realmente ahí el que está pagando son los que se benefician directamente. Y entonces quería saber si vosotros, en el caso de la resina, habéis analizado esta posibilidad. Gracias. Lo hemos hecho de forma indirecta, o sea, de forma indirecta al tener el muestreo rural-urbano. Es decir, ahí hay resultados pues que sí que merece la pena comentar. Es decir, en el sentido de que quién valora más, quién se ve más beneficiado, la población de la urbe o la población del medio rural. Pues los resultados que nos salen es que es la población del medio urbano el que está más dispuesto a pagar. Y, por ejemplo, si hacemos una distinción entre ayuntamientos, pues por ejemplo como este, vemos que la disposición al pago es prácticamente cero. Quizás es porque son beneficiarios, precisamente. Entonces no consideran que su derecho de propiedad o su constitución de las instituciones que los rodea tengan que pagar por ello, sino que ellos tendrían que recibir. Claro, estamos hablando de afectados o no afectados. Pero en definitiva, cuando se hace esto, al final, y estas cantidades que yo ponía aquí, se supone un referéndum. Se supone un referéndum, una política de referéndum donde el pago lo realiza todo el mundo, todos los habitantes. Entonces todos nos beneficiamos, unos más, otros menos, pero al final la discriminación en una tasa real sería muy complicada. Entonces, no sé si es por ahí tu pregunta o si veo que no. O sea, pues si me lo aclaras un poco más. Por ejemplo, en el caso de Aguas de Heredia, donde hay unas masas forestales y se paga a personas para que no talen esa zona porque hay unos servicios de restauración hidrológica, y entonces los habitantes que reciben el agua desde la cuenca, de la zona alta de la cuenca, la calidad del agua es mucho mejor, y entonces el beneficiario directo, o sea, además ese pago por servicios ambientales se realiza a través de la factura del agua que pagan en esa población que se está beneficiando directamente, porque hay un servicio que se ha detectado que es muy específico de purificación del agua, y que además eso reduce los costes de purificación. Eso es lo que Perfecto. Porque o sea, en el otro caso es muchísimo más difuso. O sea, claro, exacto. Es como todo, el bien ambiental es difuso, pero en este caso algo más específico en el que haya beneficiarios muy directos que estén realmente interesados en que la actividad se realice por todos los beneficios, y que ellos directamente se benefician y están interesados en pagar. ¿De acuerdo? Sí, te entiendo. O sea, estás hablando de efectos muy locales donde los beneficiarios están claramente identificados y establece un pago, pues como bien dices, pues a veces a través del recibo del agua, que es digamos gestionado a nivel municipal y se puede establecer. En este caso no, en este caso claro, estamos hablando más de efectos globales, más de efectos que afectan a todo el conjunto. Lo que sí traemos a lo mejor es pagos por servicios ambientales, sí que diferenciamos a lo mejor cuál es una cantidad que se podría pagar por incendios frente a biodiversidad. Las cantidades no son iguales y la gente lo valora de forma diferente, pero ya te digo, no es en ámbito local, o sea, no hacemos esa discriminación local. En este caso no lo tenemos en cuenta, lo podríamos haber tenido. Última, por favor, por dejar tiempo también luego para la siguiente ponencia. Hola, yo soy Gonzalo Anguita, el director ejecutivo de FSC. Mario, te comento, en relación al estudio de mercado que habéis hecho de la marca de sostenibilidad, existe una marca de sostenibilidad ya que se llama Forest Stewardship Council, a la cual representamos. En esta breve intervención no puedo explicar todo lo que tendría que decir. Tanto Silvia, que es la responsable de proyectos, como yo mismo estamos a disposición de todos los aquí presentes para comentar lo que quieran saber respecto a la marca. Esta marca aúna esos aspectos que tú has explicado ya aquí, tanto sociales
podríamos explicar qué requisitos sociales tiene el estándar FSC, como los aspectos medioambientales. Nuestro rol aquí en la actualidad es dinamizar los mercados forestales, los mercados de resina, básicamente los mercados que compran estas resinas, para que valoricen estas resinas certificadas FSC cuando se incorporan en sus productos finales. A esto tengo que decir que ya ha habido acuerdos globales con algunas grandes industrias químicas europeas y que estamos en condiciones de ofrecer seguramente oportunidades para el sector de la resina. Bien, bueno, correcto. Es decir, nosotros el tema de la certificación es un tema que cuando empezamos el proyecto fue en el momento ese justo de incremento de precios, o sea, pero antes en la fase preparatoria se hablaba mucho de la certificación y la diferenciación, porque no podemos competir en precios ni con China ni con Brasil, lógicamente. Entonces la diferenciación del producto a través de un sello de calidad, un sello certificado, pues parecía una estrategia de presente y de futuro. Una vez el precio sube y llega a ese euro, a ese 1,05, entonces se empieza a hablar menos de la certificación. Nosotros introducimos este atributo en el ejercicio porque consideramos una estrategia a medio y largo plazo. Entonces, a medio y largo plazo es difícil garantizar que los precios se vayan a mantener, que vayan a subir o vayan a bajar. Yo no me atrevo a decirlo porque no he hecho el análisis de series necesario para ello. Lo que sí parece claro es que la sociedad cada vez más demanda productos respetuosos, etcétera, etcétera, en diferentes ámbitos. Y la resina puede ser uno de ellos, y la resina puede certificarse. Y nosotros aquí lo que demostramos es que efectivamente un producto con certificación tendría un sobreprecio en el mercado. Y eso es un argumento más para promover estas líneas y para establecer medidas de actuación que vayan a medio y largo plazo e intentar explicar un poco esos beneficios adicionales que pueden estar reflejados en un sello, simplemente. Bien, vamos a dar paso a la siguiente intervención. Son las 2 menos 20.